¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Son las 7 de la tarde. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía, que dura desde las 8:30 hasta las 9:30. De 9:30 a 10 menos cuarto tendrán ustedes a Fernando Paz. Ya saben ustedes, Fernando Paz es historiador, el historiador de cabecera de esta casa. Además es el director y el presentador de Tiempos Modernos. Y cuando acabe Fernando Paz, a eso de las 10 menos cuarto de la noche, empieza El Gato al Agua, nuestro programa estrella, dirigido y presentado por Gonzalo Bans. Vamos a tener hoy un programa, yo creo que interesante, porque vamos a tener con nosotros a una española residente desde hace varios años en Italia, en el norte de Italia, Eva Bermúdez de Castro. Nos va a hablar del punto de vista de un expatriado, de un español residente en el extranjero, en primer lugar, de cómo se vivieron aquellos momentos tan dramáticos del pasado 1 de octubre, no del 1 de octubre de 2018, sino del 2017, el relato separatista, si triunfó o no en el extranjero, aprovechando que, ya digo, esta española vive en Italia, pero además de hablar italiano habla otros muchos idiomas. Entonces nos puede dar una idea más o menos detallada de cómo abordaron los medios de comunicación el golpe separatista del 1 de octubre de 2017. Además, ella también conoce de cerca el movimiento político que llevó al Ministerio del Interior a Matteo Salvini, que llevó a esa coalición aparentemente contra natura del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, o la Liga a secas, a la presidencia de la República Italiana. Vamos a tener también, como todos los martes, a Adriana Arzuaga Laborde a las 8 de la tarde, con sus noticias positivas. Y vamos a tener, creo que de hecho los tenemos ya a través de Skype, a un nuevo movimiento cívico social catalán cuyo nombre es bastante ya elocuente. Es en catalán s'ha acabat, que es en castellano se ha acabado. Algo así como hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Un poco como aquel basta ya del País Vasco en los años del plomo etarras. Creo que tenemos ya línea directa con la gente de s'ha acabat. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eres portavoz del movimiento s'ha acabat, ¿no es así? Sí, correcto, yo soy el portavoz de la asociación s'ha acabat, sí. Explícanos, en primer lugar, ¿en qué consiste el movimiento? ¿Por qué nacéis? ¿Para qué nacéis? ¿Por qué ahora? En fin, explícale, si eres tan amable, a los espectadores de la redacción abierta, en qué consiste vuestro movimiento y dónde pueden nuestros espectadores acercarse a él, dirección web, etcétera, etcétera, etcétera. Acabat es una asociación especialmente de gente joven, pero no solo para la gente joven, sino para cualquier público, que nació el pasado jueves. Lo presentamos a medios de comunicación y nacimos tras constatar especialmente dos cuestiones. Por un lado, la dramática situación de Cataluña, es decir, el ver cómo constantemente se están vulnerando los derechos civiles y derechos fundamentales de los constitucionalistas, el ver cómo, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una manifestación no se puede acabar, o que cuando se lleva a cabo, por ejemplo, algún acto corre el riesgo de ser boicoteado, cuando vemos esas imágenes donde tiran pintura a la policía o cuando intentan asaltar el Parlamento, ¿no? Por todo este tipo de cosas, por todo este tipo de vulneraciones que al fin y al cabo no son más que intentar, infundir un miedo a la población para que los constitucionalistas dejemos de tener nuestro espacio en las calles, nace s'ha acabat, para decir basta, hasta aquí hemos llegado. Sabemos que el procés no va a llegar mucho más lejos en cuanto a la independencia, porque estamos convencidos de que en un corto o medio plazo no se va a producir, no existe ningún riesgo. Ahora bien, los que no somos independentistas, los que somos constitucionalistas, decimos que hemos de poder hablar tranquilamente en las calles, hemos de poder tener una presencia normal en las calles, y es importante que sensibilicemos a la población para decir que determinadas cosas que pasan en Cataluña no son normales, y lo hemos de decir así de claro, no es normal muchas de las cosas que vemos, y nosotros decimos, oye, hasta aquí hemos llegado, ya está bien, s'ha acabat de que siga ocurriendo todo lo que estamos viendo. Josep, algún espectador de Intereconomía podría pensar ¿qué aporta de nuevo s'ha acabat? Existiendo ya Societat Civil Catalana, existiendo España y Catalans, existiendo Somatemps, es decir, son ya, afortunadamente, muchas las asociaciones civiles que combaten al separatismo en Cataluña. ¿Qué hay de nuevo, qué aporta de nuevo s'ha acabat? Hacemos un planteamiento, yo creo, bastante diferente al que hacen el resto de asociaciones, desde el respeto. Nosotros apostamos por un activismo potente a pie de calle que haga pedagogía en todos y cada uno de los puntos de Cataluña.
¿Por qué? Por una sola cuestión, y es que al fin y al cabo el nacionalismo, el independentismo, el procesismo no es nada más que propaganda, no es nada más que una batalla, digamos, de publicidad que ellos hacen en todos y cada uno de los puntos de Cataluña. Hasta el último club de ajedrez aquí en Cataluña tiene una asociación o está ligado a una asociación independentista, ¿no? Con lo cual lo que nosotros vemos es que lo único que hay en Cataluña a pie de calle es nacionalismo, nacionalismo y más nacionalismo, y que después cuando enciendes el televisor, en los medios de comunicación lo que encuentras es nacionalismo, los medios de comunicación públicos de Cataluña, y cuando vas a la escuela más de lo mismo, ¿no? Con lo cual nosotros apostamos por ocupar todos y cada uno de los espacios aquí en Cataluña para hacer una pedagogía contraria, para ofrecer una opción contraria al independentismo. Es verdad que existen otras asociaciones y nosotros apostamos por ir de la mano con ellas de forma generosa e intentar llevar a cabo un movimiento potente que aglutine a mucha gente, que una a mucha gente y que realmente ilusione, con un mensaje que sea diferente al habitual, ¿no? Que sea más determinante y que al fin de cuentas no ceda ante los ataques del nacionalismo que estamos viendo últimamente. Hablas de un proyecto muy ambicioso. ¿Cómo pretendéis estructurarlo? ¿Tenéis un calendario de actividades, de acción? ¿Tenéis ya sedes en Barcelona, en las provincias? En fin, ¿cuál es vuestro plan de expansión? Bueno, a ver, nosotros empezamos hace 4 días, prácticamente, el jueves pasado presentamos la asociación. En estos días hemos aumentado en casi 15 personas las personas que forman parte de Sacabat, ahora estamos cerca de 70. Son muchas personas jóvenes las que formamos parte de este equipo y pensamos que si nosotros ofrecemos un plan ambicioso contra el independentismo de forma democrática y llegamos a, digamos, ofrecer la mano, tender la mano de forma generosa a muchas de las asociaciones que hay a día de hoy, con el apoyo de ellas y con el apoyo de partidos políticos lograremos llegar mucho más lejos. Nosotros contamos con una cosa, creemos que a lo mejor pues no tienen tanto otras asociaciones, que es el ímpetu de la gente joven, las ganas de aportar, las ganas de trabajar, las ganas de tener un futuro mucho mejor que el presente que estamos sufriendo, ¿no? Porque al final sabemos que los más perjudicados por todo lo que está pasando a día de hoy en Cataluña vamos a ser la gente joven y que nosotros no renunciamos, por ejemplo, a la idea de Europa porque Europa es futuro, Europa es progreso y son oportunidades y es lo que necesitamos la gente joven. Con lo cual queremos tener un futuro, digamos, mucho mejor que el que estamos viviendo ahora y por eso mismo hemos de sacrificar determinadas cosas de nuestro día de hoy para trabajar en pro a ese futuro. Y aporta esto, ¿no? Nuestro plan va en este sentido. Es un plan que estará presente en universidades, pero no solo en universidades, también pasará por escuelas de formación profesional. Estaremos en barrios, digamos, más obreros, más humildes, donde hay gente que no encuentra opciones fácilmente y que en muchas ocasiones se siente abandonada. Y, bueno, poco a poco tejiendo esta red que os estoy comentando con otras asociaciones de forma generosa, insisto, yo creo que lograremos encontrar ese espacio de activismo a pie de calle que ofrezca una alternativa al independentismo. Josep, por lo que he podido ver y escuchar y también leer estos días, todos los miembros o los portavoces, al menos de Sacabat, cumplís con una condición y es que todos sois jóvenes. ¿Es este un movimiento exclusivamente juvenil? Un movimiento cuyos responsables, las caras visibles especialmente y las personas que tienen responsabilidades dentro de Sacabat son gente joven. Ahora bien, nosotros sabemos, y esto no podemos negarlo en ningún momento, que la experiencia es un punto positivo, ¿no? Entonces, nosotros contamos a nivel de asesoramiento, a nivel de imagen, a nivel de comunicación, con personas que nos dan una mano en muchas ocasiones y contamos con todas aquellas personas que, aunque no sean exclusivamente jóvenes, crean que pueden aportar al proyecto. Ahora bien, es verdad que las personas que tienen responsabilidades, las personas que dan la cara en Sacabat, pues son aquellas personas más jóvenes que, digamos, pueden ofrecer una imagen diferente a la política contraria al independentismo. Y la última pregunta, Josep. Con respecto a la presumible politización, seguramente vuestros adversarios políticos o incluso adversarios desde otras asociaciones ligadas al separatismo estarán buscando ya en el pasado y en la biografía de todos vosotros algún tipo de vínculo con algún partido político para inmediatamente señalaros. ¿Hay alguien detrás? ¿Hay algún partido detrás? Para nada, para nada. Nosotros sabemos que la clave del éxito está en la transversalidad más absoluta. Nosotros contamos con personas del Partido Popular, contamos con personas de Ciudadanos, del Partido Socialista y con personas que no han tenido nunca ninguna relación con ningún partido, como por ejemplo yo mismo, que nunca he estado afiliado
a ninguno de estos partidos, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, creemos que la clave de todo es ir juntos de la mano para que nadie se sienta incómodo y dejando de lado cada uno, bueno, pues es evidente que cada uno lleva una mochila, ¿no?, a su espalda, pero cuando nosotros nos reunimos, cuando quedamos con los miembros de Sakabat, nos la quitamos y cada uno, bueno, pues trabaja por unos fines y unos intereses comunes. Y eso mismo es lo que nosotros vamos a pedir a las otras asociaciones cuando trabajemos con ellas, ¿no? Es decir, el dejar de lado las pequeñas diferencias, el dejar de lado los pequeños matices y establecer el objetivo principal que sea el de la defensa de los derechos constitucionales, que es al fin y al cabo lo que nos garantiza a todos nosotros las libertades como ciudadanos. Josep Lago, presidente de Sakabat, por último, si eres tan amable de hacerles saber a nuestros espectadores cómo se pueden poner en contacto con Sakabat, a los catalanes y a los españoles del resto de España, página web, presencia en redes sociales, en fin. Bueno, nuestra página web es www.sakabat, que es shaakabat.es, y también nos podrán encontrar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, con el nombre de Sakabat también. Y finalmente, si quieren contactar con nosotros de forma directa, nos pueden enviar un mail a hola@sakabat.es. Entonces, en todos estos espacios, si creen que pueden aportar a este proyecto, si creen que nos pueden echar una mano y si creen que pueden ayudar, serán totalmente bienvenidos para hacer frente de forma democrática al independentismo que tiene copado cualquier espacio de Cataluña. Perfecto, Josep Lago, pues ha sido un placer. Desde aquí, desde esta casa y desde mi nombre particularmente, os deseamos la mejor de las suertes y todo nuestro aliento. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes para hablar con una española residente en Italia. Una española que responde al nombre de Eva Bermúdez de Castro. Vamos a hablar con ella inmediatamente después de la publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Son las 7:15 de la tarde en la península. ¿En las Islas Canarias, Eva? ¿Qué hora sería? Una hora menos. Las 6:15, ¿no? Sí. ¿Y en Italia? La misma que en la península. La misma, ¿no? Sí, sí. Ella es Eva Bermúdez de Castro. Ya les anunciaba antes que íbamos a tener a una española ahora mismo residiendo en Italia. Ella es analista política y... Bueno, ella vive en Italia en el norte de Italia, por más señas. ¿Estás trabajando allí desde hace cuánto tiempo, Eva? 3 años. 3 años. Estás trabajando en una empresa porque me dijiste que, hemos hablado tú y yo previamente, que hablas italiano y hablas más idiomas. Sí, viví unos años en Estados Unidos, también en Suiza, en Canadá y ahora en Italia. Bueno, y en España la mayor parte del tiempo. Y en nuestro país, claro. Es por eso por lo que me interesa el testimonio de Eva, porque ella está... yo entiendo que como todos los españoles, pero más los españoles que están fuera de nuestro país, que viven con más pasión todo lo que ocurre en nuestro país, incluso por la distancia, también con más preocupación. Y me interesaba porque me contaba Eva que ella, y entiendo que todas las colonias de españoles, como digo, en el extranjero, vivió con gran tristeza y con gran pesadumbre todo lo que ocurrió en Barcelona, en Cataluña, en nuestro país, el pasado 1 de octubre. El pasado 1 de octubre de 2017, se entiende. Y todo lo que ha venido ocurriendo posteriormente, todas las consecuencias del 1 de octubre, el relato de la paradiplomacia separatista, cómo ha ido, aunque se crean ustedes que no, ha ido triunfando y echando raíces en el extranjero. Entonces, vamos a hablar también de política nacional, Eva, pero me gustaría en primer lugar que me dijeras, primero desde un punto de vista subjetivo, sentimental, luego intentamos ser más objetivos, pero desde tu punto de vista personal, ¿cómo viviste aquellos días? ¿Cómo se vivieron aquellos días desde la distancia? Pues se vivieron con dureza. Duro, ¿no? Porque había que entrar en detalles para defenderse como española en Italia. Es decir, si no estás a favor del separatismo catalán fuera, es mejor o no hablar de ello o hablar en profundidad, porque las noticias que han llegado en Italia sobre el separatismo catalán son exclusivamente desde el punto de vista separatista. ¿Exclusivamente? Exclusivamente. No mayoritariamente, sino No. Todas son desde el punto de vista separatista. Es decir, no se ha nombrado siquiera el punto de vista de España. Se han nombrado los hechos, a veces tergiversados, a veces radicalmente falsos, pero nunca se ha nombrado siquiera cuál es el punto de vista de la defensa, porque la inmensa mayoría de los españoles estamos en contra de tal separación.
no se ha tocado siquiera desde la prensa italiana. Pero de prensa, ¿no haces distingos entre una prensa de izquierdas, de derechas, toda? A ver, básicamente sí, porque es la versión que han recibido. El movimiento separatista supongo que ha invertido mucho en Europa en difundir su mensaje y así ha sido. Sí que es cierto que cada periódico lo ha contado a su manera, algunos de un modo más dantesco, más poético, si queremos, pero todos han contado solo ese punto de vista. Y de hecho, incluso los italianos me decían, pero ¿por qué no les dejáis hacer el referéndum? Dice, sí, total, si aquí en el norte es lo mismo, si nos dejan, si sabemos que no va a servir para nada. Dice, pero bueno, así se contentan haciendo un referéndum que total no se va a hacer nada porque está prohibido, porque es imposible. Y digo, no, pero es que en España lo están intentando de verdad. Digo, en España el problema va mucho más allá de lo que ocurre en Italia con el separatismo, que encima además ahora ha bajado muchísimo. ¿Por qué ha bajado el...? Bueno, ahora hablaremos de Italia, pero me interesa seguir hablando de la repercusión internacional del golpe de Estado en Cataluña. Me sorprende, para mal, que esto que me cuentas, Eva, no es la versión de los medios anglosajones, tradicionalmente con una malquerencia hacia nuestro país. Esto es Italia, que se supone que es un país, en fin, más afín, más amigo, culturalmente muy similar. Y esto lo dicen los italianos, pero el resto de medios, has vivido en Estados Unidos y entiendo que has estado analizando durante este tiempo la prensa también norteamericana, británica, en fin, de otros lugares de Europa y del mundo. ¿Cuál es tu balance respecto del relato que se ha trasladado? Pues depende. A ver, de Estados Unidos he oído incluso burlas, ya no en análisis políticos, sino en programas de humor, incluso. ¿Burlas hacia quién? Hacia España. No hacia los separatistas, sino hacia el país. A ver, también lo contrario, por supuesto, pero de Estados Unidos me dolió especialmente porque yo he vivido allí muchos años, siento una parte de mí americana y digamos que de los países donde más he vivido, que lo siento como míos también, es donde más te duele. Y además es cierto que Italia es un país hermano y lo es decir, yo no siento ningún tipo de rechazo por ser española. ¿Sientes lo contrario? Siento lo contrario. Una especial ¿De España hacia Italia? No. Dices que no sientes rechazo en Italia. Incluso quizá quepa la posibilidad de que sientas lo contrario. Es que por ser española eres particularmente bien recibida allí. Sí, porque somos más... Además es muy curioso. Cuando vengo a España, ha venido la italiana. Cuando estoy en Italia soy la española. Siempre te denominan por lo que te hace distinguirte del resto. Claro. Pero sí, no noto ningún tipo de animadversión. Pero sí que es cierto que es necesario explicarlo. Es decir, si no lo explicas, dan por hecho que la culpa es del gobierno español, no de los españoles. Pero si dices que estás en contra del separatismo catalán, yo te defiendo si estás en contra de lo que está haciendo tu país porque no tienes la culpa. Pero si encima defiendes que tu país no quiera separarse de Cataluña, más vale que me des argumentos. Y además es especialmente duro porque las noticias son incluso más exageradas que en Cataluña. Me refiero que TV3, por ejemplo. Porque TV3 o las noticias catalanas separatistas tienen el contraste de España. Tienen que tener cuidado porque saben que el resto de los españoles también lo estamos viendo y podemos comparar, no se pueden pasar. Pero en Italia solo ven las noticias italianas, no tienen otro punto de vista de contraste, con lo cual la exageración va mucho más allá. Y es algo realmente... Pero ¿y a qué lo atribuyes? Porque si fueran, no sé, los británicos, pues en fin, nunca nos han tenido demasiado aprecio y la prensa anglosajona siempre ha sido muy crítica con España, incluso despreciativa, pero aquí en Italia, ¿a qué atribuyes esa animadversión? No es hacia los españoles, sino hacia el gobierno español, hacia el gobierno español por lo que ellos han visto. Yo, si fuera italiana y solo conociera la versión italiana, yo estaría a favor del separatismo. Leyendo lo que he leído, yo estaría a favor del separatismo, porque lo que se ha visto es violencia e injusticia en general.
de un pueblo oprimido, un pueblo que le roban. Es que no se ha conocido nada, ni de lo que es mentira, ni de la otra parte. Entonces, a un pueblo que le matan a palos, que es básicamente la versión que han dado, que el gobierno se lió a mantas contra los catalanes, además tienen la impresión de que son todos los catalanes. Esto es una cosa que realmente les sorprende, aunque haya salido en las noticias italianas. Es decir, también hay que distinguir entre las noticias que trascienden y las que no trascienden. Yo personalmente las sigo a diario y hay pequeñas noticias a diario de España, pero si preguntas a un italiano, recuerda el 1 de octubre y recuerda que Puigdemont se fue a Bruselas y poco más. Y de lo que recuerda, está absolutamente a favor del separatismo. Y ya una vez que se lo explicas dices, ah, bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que aquello que escandaliza, pues eso, que si la policía pegando, que digo... Tiene más atractivo, ¿no? Sí, es como que llama más la atención y aunque ha salido en parte de la prensa que muchas de esas imágenes eran falsas, la inmensa mayoría no lo sabe, ni lo sospecha. Eva, este es un programa en directo, ya saben ustedes, las 19:25, las 7:25, y la actualidad nos reclama. ¿Por qué? Porque hoy es 9 de octubre, hoy es el Día de la Comunidad Valenciana, y tenemos allí en la capital del Turia ahora mismo ha habido una serie de incidentes al respecto de las celebraciones del 12 de octubre. Tenemos conexión directa en estos momentos con Cristina Seguí, que saben que es precisamente valenciana, y me gustaría que Cristina en persona nos contara qué está pasando ahora mismo en Valencia. ¿Tenemos conexión con Cristina Seguí? Vamos a ver. ¿Qué tal? Cristina, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Cristina, enhorabuena. Son valencians. Gracias. Es el Día de la Comunitat. Mai catalans. En segundo lugar, explícanos, si eres tan amable, qué hacen esas furgonetas de la Policía Nacional, qué ha pasado en Valencia, qué está ocurriendo. Bueno, este es el punto de partida de todos los años de uno de los dos grandes aquelarres separatistas que organiza Acció Cultural del País Valenciano, que no es otra cosa más que la estructura clientelar y gemelar de la ANC y de Òmnium Cultural en la Comunidad Valenciana. Hay que recalcar que esta estructura, que esta entidad viene subvencionada y hiperventilada con dinero público por el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que hace poco inoculó 70.000 euros, que tiene relaciones clientelares directas también con el propio hermano de Ximo Puig, Francisco Javier Puig, y que se encarga de todo esto relativo a la ingeniería social y cultural de lo que ellos denominan los països catalans. Sabéis que la ofensiva separatista quiere aglutinar a Comunidad Valenciana y Baleares para tener éxito. Y bueno, pues bueno, me han pegado, me han escupido, me han robado el móvil. Bueno, a ver, lo he grabado todo, pero ha salido el móvil por los aires. ¿Cómo es eso, Cristina, de que te han pegado, te han robado el móvil? ¿Dónde estabas? ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? En fin, ponnos en contexto. Sí, bueno, justo estábamos en la esquina, detrás de las furgonetas de la UIP que veis ahora. Decir que hay un despliegue policial brutal de más de 850 policías, venidos de toda España además. Y hoy se convocaban aquí a RAN, los CDR de Cataluña, las CUP, los cachorros de Compromís, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me he metido a grabar justo una bandera que colgaba de este edificio que tenemos a nuestras espaldas. Han desplegado una bandera gigante de España, me he acercado a grabarlas. Me han amenazado, me han dicho literalmente que me iban a matar. Y bueno, me han escupido, me han pegado, etcétera, etcétera. Me ha sacado la UIP. Deciros que no dispongo del vídeo, pero que hay un ciudadano que lo ha grabado todo y que me lo va a enviar por correo, así que espero recuperarlo para poder además hacer las denuncias oportunas. Eso te iba a decir, Cristina. En primer lugar, si estás bien, que veo que sí, y en segundo lugar, si esto entiendo que lo vas a denunciar, ¿no? Y más si hay material audiovisual. Desde luego. Desde luego, desde luego. Estoy a la espera de que me llegue
el vídeo de esta persona con las caras, aunque algunos de ellos las llevaban, por supuesto, tapadas. Son los famosos antifascistas, fascistas, que además que gritaban las proclamas de las CUP, dels carrers seran sempre nostres, ya lo conocéis, fuera fuerzas de ocupación, prensa española manipuladora, es decir, todo lo vivido en Cataluña el año pasado y bueno, pues era una reproducción idéntica, un calco absoluto. Y pero lo que hay que insistir a mí lo que me llama la que atención, Cristina, es que hayamos llegado a este punto en la Comunidad Valenciana. Esto era cosa, hace 10 años era cosa del País Vasco, hace unos años empezó a prender la llama en Cataluña, y ahora ya, en 2018, ya lo tenemos en casa, en tu casa y en la mía, que es la Comunidad Valenciana. ¿Esto cómo es posible? Bueno, mira, en 2014, yo desde un poquito antes, pero los que llamábamos la atención sobre lo que estaba ocurriendo aquí nos llamaban de locos, nos tachaban de locos y de paranoicos, conspiranoicos, ultraderechistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ha ocurrido después es que con todo lo vivido en Cataluña, con el incremento en la gravedad de la ofensiva separatista, pues aquí también ha ido increciendo. La gente piensa que el último objetivo del separatismo es la independencia, en absoluto. El último objetivo es conseguir que Comunidad Valenciana y Baleares se sumen para que el peso del PIB y cultural, etcétera, etcétera, sea imparable y pueda romper a España por la mitad de verdad. Y que toda la realidad fáctica que necesitan para que esto ocurra ya está implantada en la comunidad, gracias al Partido Socialista del País Valenciano, no a ningún otro. Y aquí tienen la educación. Recordemos que el consejero de Educación dice que sin Valencia no hay independencia. Vicent Marsá, puesto por el propio Ximo Puig. Tenemos la ANC en la Comunidad Valenciana, que es Acció Cultural del País Valenciano, sostenida por la Generalitat de Cataluña, su hipoteca, hiperventilada por el propio Ximo Puig. Hay muchísima hemeroteca. Se encargan de implementar también las señales de TV3. El hermano de Puig y la propia familia, que tienen una agencia de comunicación, el Sports, Agencia Comunicación el Sports SL, viven de esto. Y la TV3 catalana en Valencia, que es Apunt Media, ¿no? Así que, ¿cómo no iba a pasar? ¿Cómo no iba a pasar, Cristina? Nos quedamos con esa última reflexión. Que sepas que eres una valiente, toda mi admiración personal, el apoyo de toda esta casa y el mío personal propio, sabes que lo tienes. Cristina, a seguir. Muchísimas gracias. Un beso a todos, un abrazo. Bueno, pues ya han visto ustedes que el separatismo y todo lo que lleva consigo, separatismo es la guerra que decía aquel, va descendiendo hacia el sur, desde Cataluña hacia el sur, y ya está afectando incluso a la Comunidad Valenciana. Desde luego es desolador, el mensaje que estamos trasladando es desolador. Como desolador es, Eva, lo que me estabas contando. Volvemos de nuevo a Italia, al año pasado, a todo lo que ocurrió, cómo se trasladó, y me decías que no era un problema contra los españoles, sino era un problema de mala interpretación contra el gobierno español. Sí, porque ellos, el mensaje que han recibido es lógico, es absolutamente lógico. Yo no les culpo por estar a favor del separatismo. Visto lo que ellos han leído y visto, además, también en imágenes, sobre todo imágenes del 1 de octubre... Tú también hubieras pensado lo mismo, claro. Claro, yo estaría a favor del separatismo también, si solamente tuviera esa versión de la historia. Me interesa mucho que estés aquí para que nos des ese punto de vista que nos estás trasladando, pero también, y sobre todo, para que nos expliques todo este fenómeno que se ha producido en Italia en los últimos meses y que ha acabado con un gobierno en apariencia contra natura entre el Movimiento 5 Stelle y la Lega, acaba con estos dos partidos unidos y en la presidencia de la República. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú allí en Italia? Pues durante... ¿Ha conmocionado al país esto? Sí, yo diría que sí. A ver, yo lo vivo desde el norte, pero también leo las redes sociales del sur, conozco mucha gente del sur que vive en el norte y yo diría que sí, que realmente los italianos están muy emocionados, yo diría que con razón.
Es decir, que después de un tiempo en el limbo hay un gobierno que se preocupa por ellos. Es que es tan simple como eso. Pero este tal Salvini se supone que es el diablo con orejas, cuerno y un tridente. Es la imagen que nos están trasladando en toda Europa, la imagen que proyecta. Tú no, entiendo que por lo que estás diciendo no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. A ver, pues cuéntanos. Realmente es muy, muy admirado. Es que se nota ya no solo en la prensa italiana, se nota hablando con la gente en los bares, tomando aperitivos, que es muy típico, se habla mucho de política en el norte. Es un tema de conversación que, igual que en España es común hace un año, en Italia yo diría que es común un poco desde siempre. No lo sé porque no siempre he vivido en Italia, pero sí que veo que es un tema de conversación que les importa. Es habitual. Sí, y en conversaciones informales, en cenas. Y sí, digamos que durante un tiempo, cuando no se terminaba de formar gobierno, estaban preocupados, también son muy autocríticos los italianos, diciendo, es que así nos va, como los españoles, diciendo, nos va como nos va porque es que no nos organizamos bien, no nos terminamos de organizar, llevamos no se sabe cuánto tiempo sin gobierno. Pero ya una vez que por fin se armó, yo les veo contentos. Y me gustaría redundar en un punto importante a raíz de lo de Valencia con el idioma, que yo creo que es un punto clave, que no se me olvide el idioma. En Italia hay muchos dialectos, también hay otros idiomas, y yo les he explicado el problema del idioma en España a los italianos, e incluso a los separatistas. Ellos mismos me dicen, si yo o mis hijos estuvieran obligados a estudiar en el colegio, en la universidad, en los trabajos públicos, privados, en la lengua local, en vez de en la lengua de todo el país, el idioma de Dante, me voy de Italia. Dicen, pero ¿qué locura es esa? Dice, a ver, por supuesto que hay que defender todas las lenguas y dialectos y preservar la cultura. Dice, pero no perder la cabeza. Tenemos que entendernos entre nosotros. Tenemos que tener la libertad de que alguien del norte pueda trabajar en el sur, que alguien del sur pueda trabajar en el norte, que entenderse, idiomas en un país obligatorios debe haber uno. ¿Se deben respetar todos? ¿Se deben preservar todos? Por supuesto, pero idiomas obligatorio solo uno, el del país. Eso es lo que... ¿Qué lenguas hay en Italia? Que no tienen carácter oficial, pero por ejemplo en la zona que tú vives hay un dialecto... Sí, el veronés, que es distinto del veneciano, que está al ladito. Hay muchos, hay muchos. Pero ¿y están institucionalizados? ¿Tienen su gramática? ¿Tienen su...? Sí, tienen su todo. Pero los niños no los estudian. No, estudian en italiano, la televisión es en italiano, los trabajos del gobierno son en italiano, es decir, Pero ni siquiera de manera opcional. Entonces, ¿cómo sobreviven esos idiomas? La gente los habla, yo me he aprendido palabritas, pero sin, digamos, ninguna intención. A mí, cada vez que a mí digo no me líes, déjame perfeccionar el italiano. Y no me hables en italiano. Y luego ya, pero sin querer aprendas palabras, o sea, las oyes, pero sí que, digamos que una cosa que yo creo que es muy bonita es que con las diferencias de unos y otros que respeten y que les guste, es decir, no que lo respeten, es que lo sienten como tal. Como lo sentimos la mayoría de los españoles, aunque unas zonas estén intentando imponer lo contrario, que sentimos como nuestro idioma el español, pues ellos sienten como su idioma principal el italiano. Y es bueno que así sea, es decir, hay que preservar las lenguas, pero es bueno que así sea. También en Estados Unidos, yo vivía en el estado de California, donde hay mucho español, pero por supuesto el idioma oficial de todo el mundo es el inglés. Incluso sin ni preguntarlo, si estamos un grupo de 20 personas, todos unos de México, otros yo de España, de distintos lugares, donde todos hablamos español y llega una sola persona americano que no habla español y sin preguntar a nadie, automáticamente todos nos ponemos a hablar en inglés, por respeto, ni se nos ocurre. Es algo que impensable, simplemente por educación en cualquier país civilizado del mundo. Y aquí es algo que intentan imponer por obligación y además... Incluso yo no sé cuántas veces en Twitter me han llamado ignorante fascista en catalán. O sea, me lo han llamado 1000 veces por no saber catalán y digo, pues seguramente hablo más idiomas que tú. Eva, a ver, yo decía que este gobierno que ahora mismo está ostentando la presidencia de la República era un gobierno, a mi juicio, contra natura. Explícale a los espectadores por qué. ¿Quiénes son los partidos que lo componen, el gobierno, y por qué cómo se han podido poner de acuerdo?
Pues bueno, han sido 5 estrellas y la Lega. Se han puesto de acuerdo por necesidad. 5 Stelle, ¿qué podría ser? ¿El equivalente a qué en España? A ver, esto es muy arriesgado, pero si tuviera que ponerle un equivalente, yo diría que UPyD. Porque a mí 5 Stelle personalmente me gusta, porque en ningún momento ha sido separatista. Y la Lega tiene su historia, su pasado separatista. Que ahora no, pero... Pero 5 Stelle, aquí lo ponían, ese humorista, ¿cómo se llamaba? El que fue ¿En un España principio... o en Italia? No, en Italia, el líder del movimiento 5 estrellas, que fue un payaso. Sí, un payaso de profesión, vamos, un humorista, que luego lo dejó en favor del que actualmente está liderando el movimiento 5 estrellas. Beppe Grillo era el líder del movimiento 5 estrellas, el que lo puso en la cúspide. Luego sí, ha acabado por llevarlo a la presidencia, pero Beppe Grillo era un humorista y se supone que este movimiento 5 estrellas era populista, era similar a Podemos, pero con un matiz anti-inmigración. ¿Esto es así? A ver, yo creo que tanto como Podemos no, porque Podemos en España está muy a la izquierda. Y 5 Stelle... Bueno, a ver, sí, en lo que recuerda a Podemos es en el asunto de querer terminar con toda la corrupción, En eso sí. Lo que pasa es que esa misma ilusión, efectivamente, también en España la creó Podemos, pero después, en mi opinión, tiró hacia un lado, porque al principio entusiasmó a todo el mundo. Y luego no ha sido así, luego se ha decantado, pues, en fin, Venezuela, Irán, en fin, ha ido por sus derroteros. 5 Stelle, de momento no es así, es decir, todo está por ver. Sí que es cierto que algunos se han enfadado antes de que hicieran gobierno, porque decían, a ver, 5 Stelle, tanto que hablaba de dignidad, tanto que hablaba de recuperar la dignidad de la política, además, y durante un tiempo estaba, me voy con uno, me voy con otro, y dicen, pero no tenías tanta dignidad, y ahora te casas con uno y te casas con otro, pero al final se han puesto de acuerdo, por necesidad. Mi impresión es que de momento va bien. Desde luego, sí que es cierto que el que ha tomado protagonismo absoluto, tanto desde fuera como también desde dentro, desde otro punto de vista distinto, desde fuera de Italia me refiero, o dentro, es Salvini, es la persona más mediática. De la Liga. Sí. Esto es de la Liga para los españoles que no conozcan la política italiana. ¿Estos de la Liga quién son? Porque quizás les suene a ustedes aquello de la Liga Norte, de Umberto Bossi. Pues estos son los herederos, ¿no? Sí, a ver... La independencia de la Padania y todo esto. Claro, a ver... en el tiempo en el que yo he vivido en Italia ha cambiado el nombre de la Lega Nord a ahora solo la Lega. Entonces yo he visto en directo el cambio. Pero es un cambio en el que sí que es cierto que la Lega Nord, aunque antes defendía el separatismo, nunca lo pretendió como tal. Es decir, hablando con los italianos, lo que quieren es lo que las autonomías de España lograron hace años. Es decir, que para ellos eso sería un logro enorme. Y dicen, a lo mejor en Cataluña, y digo, si es que más autonomía no se les puede dar. Digo, si es que... No hay más, no se puede ceder más. Sí. Decías, la figura de Salvini, que tiene algo de como de redentor o de figura mesiánica, al menos él así se presenta muchas veces, con ese lenguaje que tiene muchas veces abrupto. ¿A ti qué opinión te merece este tipo? Porque lo han dibujado una especie de Trump transalpino, vamos, una cosa terrible. A mí personalmente me cae bien. Me parece un tipo simpático, sencillo. Dentro de la política hay pocas personas que sean sencillas. Dice lo que piensa. Y dice, si caigo bien, bien, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Te cae bien? Sin embargo, ¿sabes? Pero digamos, obviamente me duele la parte separatista del pasado. Me duele mucho. Y su apoyo al separatismo catalán. Esto, ¿sabes? ¿Se pronunció de alguna manera el pasado 1 de octubre o con el movimiento separatista catalán? ¿Él ha hecho alguna declaración al respecto? Pues Salvini en concreto, no, igual que la Lega, sí sé que sí, porque de hecho conozco gente de la Lega, sí en privado me refiero. Es decir, que públicamente... la verdad es que estuve tan atenta a todos los telediarios, a todos los periódicos,
que hablaban desde el punto de vista de Cataluña y separatista. Es decir, si hubo declaraciones en concreto de Salvini, tendría que mirarlo. Es decir, sí que he visto las de después, pero en ese preciso momento la verdad es que vi las noticias, pues eso, de Italia, de España, de cómo lo contaba cada uno. Vale. Eva, nos queda muy poquito tiempo. No quiero que te marches sin hacerte una última pregunta. Yo sé que te volverás a Italia en breve, en pocos días, pero sé que en tu paso por España te has quedado prendada de un movimiento político que se llama Vox. Estuviste el otro día en Vistalegre y crees que Vox puede seducir a los españoles y podría representar algo así como lo que está haciendo Salvini en Italia. ¿Lo ves movimientos similares? Yo sí que lo veo posible. No tengo una varita mágica para saber lo que va a pasar, pero desde luego a mí sí que me impresionó, estando dentro, cuando pusieron en las pantallas gigantes, cuando ya se había completado el aforo y no podían entrar más personas, cuando pusieron las pantallas gigantes, toda la gente que se había quedado fuera y que estaban Santiago Abascal y Javier Ortega Smith saludando a todos, impresionaba. ¿Tú estabas dentro o fuera? Estaba dentro. Y yo vi la gente de fuera, vi que eran muchísimos, pero claro, si no tienes una cámara alta no lo ves en persona, pero cuando ya se ha cerrado la sala porque ya no pueden entrar más por seguridad y te ponen las cámaras en directo viendo, no sé cuántos serían, miles. Dicen que 3.000, que fuera, 10.000 dentro. Yo lo que vi es la cámara recorriendo desde lo alto y digo, es que está lleno. Una vez que ya se ha cerrado el recinto, realmente fue muy emocionante. Lo vi después por la noche en la televisión otra vez, pero no sé cómo se sintió desde la televisión, pero desde dentro fue emocionante de verdad. ¿Y le ves recorrido al partido? Es decir, ¿crees que...? Porque tú lo ibas siguiendo Vox desde Italia también, entiendo, sí, ¿no? ¿Crees que puede tener recorrido? Porque, claro, de 48 horas a esta parte todo ha cambiado, ha habido un punto de inflexión. ¿Ahora crees que el partido puede...? Yo creo que sí. Yo creo incluso que hay muchas personas que posiblemente no lo digan en público por las etiquetas que les ponen y demás, pero que a la hora de votar yo creo que nos sorprendería un porcentaje importante de personas que no lo comentan públicamente por su posición o por lo que sea, pero que secretamente van a votar a Vox. Es mi sospecha. Obviamente, como ha habido un cambio importante, es imposible pronosticar al 100% lo que va a ocurrir, pero yo creo que va a ser bastante más que las expectativas. Y las expectativas ya empiezan a colocarse altas, con escaños y representación en el Congreso. ¿Te parece, Eva, porque te vas a marchar, como digo, a Italia en breve, en unos días, ¿te parece que a partir de ahora, cuando vuelvas a España, obviamente que te pases por aquí, pero te parece que si hay algún acontecimiento, alguna cosa en Italia, nos conectemos vía Skype y les expliques a los espectadores cómo lo ves desde allí? Estupendo. Porque sabes que Salvini es una fuente de noticias casi constante. De manera... Estupendo, encantada. Conozco a algunas personas en la Lega, también quizás... podrían entrar... Bueno, claro, pero el problema es que no saben español. Alguno quizás sí sepa, ¿no? A ver, no lo sé, Salvini en concreto no sé si habla español, pero bueno, siempre se les puede traducir, etcétera, etcétera. Y hay personas, desde luego, de la Lega en Verona, donde vivo yo, también en algún momento podría ir a Roma, ¿por qué no? Sería... Bueno, pues lo vemos si te parece. A partir de ahora, Eva, tenemos una nueva corresponsal de la Redacción Abierta en Italia. Muchas gracias. Muchísimas Eva gracias. Bermúdez de Castro. Ha sido un placer. Gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con las noticias positivas, las noticias luminosas de la semana, con Adriana Suaga Laborde, que además... Esta semana, como casi todas, últimamente lo lleva haciendo casi todas las semanas, trae un invitado de sección, en este caso invitada. No es española, es china. Publicidad. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 menos 9 minutos de la tarde
y estamos en presencia, como no, saben ustedes que los martes a partir de esta hora estamos en la alegre presencia de Adrián Arzuaga Laborde. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú, Rafa? Fenomenal. Este señor siempre está bien, es una maravilla. Y a mal tiempo, buena cara. No, pero no es una cosa de la televisión, que saben ustedes que en la televisión, claro, no procuramos siempre estar con la sonrisa puesta. Este señor es así siempre. Bueno, oye, tengo siempre. mis momentos, ¿eh? Bueno, yo te conozco ya de algunos años y no los he detectado. De manera que es muy coherente que sea este señor y no otro cualquiera el que presente las noticias positivas. Las noticias positivas que además vienen acompañadas últimamente todas las semanas, cosa que yo te agradezco. Es que estamos cogiendo mucha fama. Claro. Bueno, ya saben ustedes que Adrián es consultor de empresas y además es el director de esta sección. Y nos ha traído a la vicepresidenta del Club de China en Madrid, Lisa Wang. Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Buenas tardes. Muy bien. Qué bien hablas español, ¿no? No está mal. No está mal. Bueno, China además, o sea, Lisa además de Adrián. vicepresidenta del Club de China en Madrid, es otras muchísimas cosas. Como por que ejemplo, hoy, a ver. Pues mira, hace labores de consultoría, ayudando, que es un poco lo que yo quería que comentara hoy, a empresas españolas que tengan algo bueno que ofrecer al no quiero decir la palabra supermercado, pero al gran mercado que es China. Enorme, vamos. Y es tan difícil, o sea, hay para mí dos elementos clave. Primero, muy difícil tener algo diferencial en el mercado, pero una vez que lo tienes, ¿por dónde tiras? ¿No? ¿Cómo puedes llegar a acceder a ese gran mercado? ¿Quiénes son los principales players? ¿Cómo no perder el tiempo? ¿Cómo no pues eso, que te toman el pelo, ¿no? En definitiva, tener un vínculo de confianza con una persona que tenga ya su bagaje, sus referencias en el mercado y que además pues es mi gran amiga y estupenda Lisa, que no le quiero robar ni un minuto y quiero que sea ella la que nos cuente todo lo que nos quiere contar. Da alegría tener amigos así. Sí, sí. Sí, sí. Eso significa gracias, ¿no? Eso es. Lisa, cuéntanos. Entiendo que tú procuras dar servicio a los empresarios que quieren vender o también fabricar en China, ¿no es así? Sí, o invertir en China. O invertir en China. En ese caso, posiblemente con fabricación propia o incluso también con socios chinos que quieren también desarrollar el mercado conjuntamente con la empresa española, ¿no? Entonces, las dos cosas, tanto la introducción de productos y servicios de empresas occidentales en China, como inversión de empresas españolas en China y también de empresas chinas que quieren venir a España. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, desde luego. Es el puente. Lo que nos estás contando, y entiendo que debe ser además una figura, la tuya, muy recurrente en los últimos años, en tanto que el flujo comercial es enorme, ¿no? Entre China y Europa, y más concretamente entre China y España. Sí, yo creo que hace unas décadas, 20, 30 años, China era el fábrica del mundo, ¿no? Era la fábrica, pero cada vez más es el mercado y además es el inversor. Hemos visto ejemplos de empresas chinas adquiriendo empresas españolas y que se están dando sinergias. Sinergias Por ejemplo, tanto... están comprando los mataderos cárnicos para tener garantizado el suministro, fincas para el tema del aceite de oliva, en fin, ya están incorporando partes de la cadena de valor dentro de su propia estructura, pues para tener esas garantías y estándar de calidad, porque muchas veces se habla de China como producto nanay y de eso sí que nada. Están en un nivel muy top. Eso es algo que yo creo que en los últimos años, pocos años esta parte, yo calculo que 5 o 6 años esta parte, China está empezando ya a colocar el Made in China como un valor de prestigio, sobre todo yo creo, es mi punto de vista como consumidor, no soy en absoluto experto, pero como consumidor, y además también publicitario que soy, entiendo que China está introduciendo el producto premium, cosa que China estuvo siempre muy alejada de ese producto, era una industrialización y una producción masiva a gran escala, pero sin calidad. Yo creo que en eso China está cambiando, sobre todo a través de esto, de los productos tecnológicos y en particular los teléfonos móviles, que hay en particular un teléfono que se llama Xiaomi. Que es la Sí. Bueno, no solo teléfono, los patinetes, o sea, es una industria... Portátil. Es algo que está, y yo creo que es algo que le hacía falta a China como superpotencia industrial, le hacía falta elevar la categoría a la categoría premium y tengo esa sensación, no Sí, sé. esa es la estrategia del gobierno chino también, de
convertir las empresas chinas no solamente en fabricantes de productos de baja gama, sino subir ese componente tecnológico y llegar a ser también player mundial a nivel de exportaciones y a nivel de productos de calidad. Claro, lo que pasa es que en muchos casos la legislación que hay en China pues desprotege un poco, en algunos casos lo hemos visto sobre todo en el plano tecnológico, que te plagien el producto, ¿no? De alguna manera creo que hay mucho recorrido por delante, eso es bueno, lo malo es que no hubiese recorrido y lo que sí quiero es que esta ventana, esta oportunidad que tenemos de conocimiento de ese mercado bilateral que tenemos aquí a Lisa, quiero que nos cuente. Está haciendo unas cosas maravillosas. Y además tenemos algunas imágenes que nos habéis proporcionado que cualquiera de los dos, cuando queráis, les damos paso. Imágenes con respecto al turismo, imágenes gráficos que cuando queráis podemos darles. Explícanos, Lisa, ¿qué es esto? El turismo emisor chino y tendencias. Sí. Sí, aquí lo que quería contaros es que bueno, China ya es uno de los países principales como emisor de turistas. El año pasado, por ejemplo, en 2017, salieron de China más de 130 millones de turistas. Es que fíjate. 130 millones. Imagínate, como para que paren en el bar Paco de repente. De los cuales 13,6 millones vinieron a Europa, ¿vale? Solo el 10%. 10%, porque la mayoría va mucho es que piensa que luego estaba hacia el otro lado. Asia, claro, Australia. O sea, sin embargo, es verdad que el potencial de que vengan más es elevado. Entonces, de esos 13,6 millones, vienen a España más de 700.000. Hay que dar un impulso a esto, Elisa. Sí. Tenemos que hacer algo, hay que llevarles a Casa Pepe. Hay que llevarles a Casa Pepe a que conozcan España. Casa Pepe es el de las banderas. Sí. No seas cabrón. El de Peñaperro es fantástico. Sí que es verdad que siendo España una superpotencia turística, que es la segunda potencia en el número de atracción de turistas, llama la atención que solo 700.000 chinos vengan a España. Sí que es verdad que aquí hay un mercado enorme, ¿no? Sí. Yo creo que todavía hay potencial de que vengan más. Se espera que en el 2020, por ejemplo, lleguen a ser más de 1 millón de turistas. ¿Por qué crees que se puede dar? Igual están muy dirigidos, o los turoperadores tienen mucha fuerza en unos entornos y quizás en otros no. Y de esos 13 millones, solo caen 700.000 en España. Yo creo que es, por una parte, un poco el desconocimiento de España. Por otra parte, posiblemente también la promoción de España dentro de China pueda incrementarse, porque es que España, como un país con tantos recursos turísticos, yo creo que la mayoría de los turistas chinos que vienen, que no conocen el país, se quedan encantados. Entonces, cuando vuelven, como el boca a boca está importante en China, espérate que como vengan todos a la vez, que el boca a boca sea suavecito, ¿no? Que nos den un poco de tiempo de ir haciendo las croquetas y tal. Que vengan poco a poco, efectivamente. Que vengan, sí. Sí, pues puedes morir de éxito, ya sabes. Sí, si te llega un aluvión, pues en un barco de estos a Bilbao, o a Mallorca, bueno, y hay que restringir incluso. O sea, que será mala experiencia para ellos, que también es una política... La dosificación, sí, desde luego. Sí. Y además, yo, Lisa, me gustaría que me desmintieras o que me confirmaras la idea que tengo yo del turista chino. Que al contrario que muchos turistas europeos, en particular del turista británico, el turista chino es un turista de alto poder adquisitivo, que se deja mucho dinero en las tiendas de lujo. ¿Es así? Sí, y no solamente en las compras, sino en general. Un turista chino que viene a España, por ejemplo, se deja 1.400 euros. O sea, este es el gasto medio. Una gran huella turística. Sin se embargo, podría hablar de huella turística, ¿no? Comparando con el turista extranjero que viene a España en general, estamos hablando de 740 y algo euros. O sea, el doble. Casi el doble. Entonces, estamos hablando de que es un turista que es rentable para España. Bueno. Lisa, una pregunta que no tiene que ver con el turismo, porque estoy fascinado con tu español y tu ausencia total de acento. Es decir, podrías pasar por una persona de Albacete o de La Rioja. ¿Cuántos años? Di el truco. Sí, hay truco. ¿Hay truco? Bueno, llevo más de 20 años en España, aunque durante este tiempo he vivido en Inglaterra y he estado bastante a caballo entre China y España, pero me vine a Sevilla. Cuando aprendí el español fue en Andalucía, ¿no?
En Andalucía, pues no tienes acento andaluz para nada, pero vamos. Ni catalán, que he estado viviendo también en Barcelona, y ahora llevo ya bastante tiempo en Madrid. 20 años, ahí tienen ustedes. Pero vamos, le aseguro yo que estoy 20 años en China y hablo como, en fin, como los indios. O sea que me parece admirable. No, pero que es que Elisa, aparte que es un portento, o sea, Claro, intelectualmente es otro nivel. Es que, no, es que ahora va a ir contando, no le estamos dejando contar. Sí, no, además... Pero ahora va a ir contando y te vas a quedar de piedra. Cuéntanos, con respecto del turismo, ¿no? Y las tendencias en China. Lo que te dé la gana. Sí, yo creo que un tema interesante a resaltar aquí es que ha cambiado ese perfil de turista chino, ¿no? Antes eran turistas que venían en grupo, de edad más avanzadas. Ahora ya estamos hablando de un turista que los llamamos millennials. O sea, millennials, la definición son los que han nacido a partir de los años 80, ¿no? Estamos hablando de unas edades comprendidas entre 18 y 38 años. Entonces, ¿qué perfil estamos hablando? Educación superior. Estamos hablando de clase media, media alta. Estamos hablando de gente que conocen inglés, se manejan bien, que ven el turismo como una forma de vida, que la experiencia cuenta mucho en esos viajes. Ya no vienen para ver 2 monumentos y ya está. Vienen también con la intención de conocer, de experimentar. Y creo que esa nueva forma y también su predisposición que son expertos en temas móviles, contratan, buscan información en internet. Mira, claro. Estamos hablando de un perfil muy diferente, ¿no? Ya hay un 66% de turistas chinos que vienen que son de esta categoría. Hay una que vienen ellos por su cuenta. Sin paquete turístico, vienen por su cuenta. 2 de cada 3. Nosotros tenemos el WhatsApp, pero ellos tienen otra aplicación que es como mucho más completa, que ya me la enseñó en su día y es alucinante. Se llama WeChat, que hay más de 1.000 millones de usuarios. 1.000 millones. Como para poner un anuncio. 1.000 millones. Imagínate que el tipo Wallapop, oiga, que es que vendo un secador de pelo. Oye, pero 1.000 millones... 1.000 millones, la población actualmente en China son 1.200, ¿no? 1.300. 1.300. Sí, pero bueno, 1.000 millones en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, pero el elemento tractor ha sido China, de esa aplicación. Eso es. Vamos, imagínate la que puedes montar. No, desde luego. ¿Has visto la película de que convoca por Facebook una fiesta en casa? Sí. Pues imagínate. Poner una publicidad ahí, claro, tienes el éxito garantizado. Sí. ¿Cuál es, Lisa, el impacto cultural que se encuentra un ciudadano chino cuando llega a España? Y entiendo que debe ser enorme, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el tema del idioma, que no conocen nada del español, y luego otros impactos, diferencias culturales en general, ¿no? Por ejemplo, China es un país más colectivista, España es un país más individualista, en el sentido de que le da también importancia a lo personal. Entonces aquí sí que hay una diferencia, ¿no? Y luego otra diferencia es que en China, claro, la gente que viene no está acostumbrada a que se coma y se cene tan tarde en España. O sea, hasta las 2 o hasta las 9 de la noche no se puede entrar en un restaurante, ¿no? Y ¿cuál es el horario estándar ahí? ahí pues a las 11:30, 12 del mediodía se come y a las 6 de la tarde... 11:30, 12. Es A la hora las que 6 yo- de la tarde se cena. No, cuando yo desayuno, pero en el fin de semana desayuno a esa hora. ¿Y a qué hora se levanta la gente? ¿A las 5? Hombre, hay gente que se levanta a las 5 porque a esa hora ya se pone de día, ¿eh? Por eso. Pero bueno, no todos, por supuesto. Ya. El horario de empezar a trabajar es también a las 8 o 9 de la mañana, igual que aquí. ¿Y la cena qué hora es en China? A las 6 o 7 de la tarde. Es que en realidad esos horarios son los del resto del mundo. Yo creo que somos Los nuestros son... los únicos Te en el mundo. levantas a las 12, comes a las 5, empiezas a cenar a las 11... Yo creo que España es la excepción en el resto del mundo. Por eso la gente quiere venir aquí, claro. Sí. Claro. Y además el 80% de los turistas, es una cifra muy reciente además, que vienen a España repiten. Lisa, con respecto a una noticia además que he leído muy recientemente y además que me llenó de alegría. El gobierno chino está estudiando la posibilidad de que el idioma español sea un idioma obligatorio de estudio junto con el inglés en todas las escuelas chinas. ¿Esto es así? Yo no había oído esta noticia que se haya concretado, pero No, tiene la intención. yo creo que tiene sentido porque
el idioma español es, yo creo que es el segundo más hablado todo el del mundo, mundo, sí, sí, claro. después del chino, ¿no? Entonces, no solamente se habla aquí en España, sino también en Latinoamérica, que tiene mucha relación con China. Oye, en China es el Norteamérica. segundo Y en Norteamérica. inversor detrás de Estados Unidos de Latinoamérica, ¿no? Son unos estrategas, están todo el día... Sí. Todo el día, ¿no? Están de verdad que están expandiéndose a nivel económico por todo el planeta. Sin embargo, la cultura china, al contrario que pongamos el ejemplo de la otra gran superpotencia, los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos han conseguido colonizar desde un punto de vista económico y comercial el planeta, pero también han conseguido una colonización de tipo cultural, a través de series de televisión, de libros, de forma de vestir, de Hollywood, de novelas, de Netflix, de comida, de hamburguesas, de pizzas. Hay mucha influencia. Una influencia enorme. China, la influencia la tiene exclusivamente económica, no ha conseguido por el momento una influencia de tipo cultural, ¿no es así? Yo creo que de momento no está ahí, y es verdad que cada vez hay más intercambio cultural. Por ejemplo, ha habido hace poco un festival de cine chino en España. Ya es la segunda edición. Es verdad. Sí, sí, ya es la segunda edición. Y conozco amigos que han traído también dibujos animados chinos aquí a España. O sea, ya se está viendo mucho más intercambio cultural también, y en el mundo del arte que antes. Y creo que... Yo en la industria del cine lo veo, ¿eh? ¿Te acuerdas de la película esta de Pacific Rim? Sí. ¿Esa es China? Claro. ¿Ah, sí? Es que es una producción americano-china. O sea, decir que ya yo estoy viendo muchas series, que tú y yo que somos muy de ver películas y de tal, veo cada vez más influencia china, muy manga, todo... Sí, bueno, pero eso es japonés, pero es verdad que... Sí, pero bueno, entiéndeme, o sea, el concepto pues más de... Oriental. Más oriental. Oriental. Perdón. Y es cierto también, yo he percibido, también como consumidor, un cambio en la gastronomía china. Antes los restaurantes chinos eran exclusivamente restaurantes baratos, Sí. Y de una calidad media-baja. Ahora parece que se está ganando prestigio la cocina oriental, y que ya hay, de hecho en España ya hay restaurantes chinos con varias estrellas Michelin. Fuimos a uno que nos Sí. llevó en el grupete de amigos del Club Financiero. Dije, Elisa, por favor, organiza una cena en un buen sitio chino, porque al no tener criterio, Claro. dices, no, pues oye, pues el Seyang, ¿no? Pues no, que no sabes. Y dices, oye, pero es que hay otros, hay uno en Arturo Soria que nos llevaste, que era, es una verdadera locura, comiendo medusas y tal. Eso es que rico. Cuéntanos sobre la gastronomía china y cómo se está expandiendo también. Sí, yo creo que hay una expansión importante ahora, en el sentido de que hay muchísima más variedad de comida china, de diferentes regiones de China. Ya no estamos hablando de comida china como tal. La logística ha mejorado mucho también. Claro, dentro de China hay cocinas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la zona de Sichuan es de comida picante, la zona de Shanghai es comida que tiene un toque de azúcar, o sea, un pelín dulce. Entonces, cada región tiene su propia gastronomía, No, como en España. dentro de China. Como en todos lados. Entonces, ahora ya en Madrid hay restaurantes chinos de diferentes regiones de China. Entonces, eso para nosotros, por ejemplo, que la mayoría somos foodies, es buenísima noticia, ¿no? Porque tenemos muchísima variedad para elegir, y podemos llevar a amigos que tienen interés en conocer A ver, gastronomía de otro país. Claro, y además que te lleve una embajadora No, claro. como es Lisa, que te presenten, viene el dueño del restaurante encantado, o sea, que se esfuerzan y que realmente dices, oye, qué maravilla, que es una cultura mucho más antigua que la nuestra, que tienen muchísimo avanzado en muchísimas líneas, y tener la oportunidad que te lo expliquen con cariño, pues a mí me parece una gran oportunidad. No, desde luego. Seguramente sea una chorrada la pregunta que le voy a hacer, pero es algo que me ronda la cabeza hablando de gastronomía china, y es que yo siempre había oído que en la cultura gastronómica china no existe el queso. ¿Esto es verdad? Eso es cierto. El En general. lácteo, No, el queso. pero el lácteo en queso. general tampoco. Bueno, El ahora lácteo. ya sí. Ahora O sea, sí. quiero decir, por ejemplo, en China se ha tomado lo que es la leche de soja, Sí, pero eso no es que lácteo. hasta, claro, no, Es por vegetal, eso claro. es vegetal. Tenemos también el queso equivalente en China, que es como tofu, pero es vegetal. Sí, el seitán, el tofu, todo esto. O sea, Sí, sí. O sea, que es verdad que no coméis queso. En restaurantes así occidentales es donde ya hay ese consumo de queso. pues que están súper en forma,
no cogen un ramo de grasa y claro, es que así les va y así nos va a nosotros. ¿Y a ti personalmente te ha gustado luego cuando lo has probado el queso y la gastronomía española? Sí, sí, por supuesto. O sea, a mí, aparte, a mí es que como buena china que soy y buena española, me gustan las dos cocinas. Y me encanta la cocina española y la cocina china, ¿no? O sea, además tenemos en España un chef que es últimamente el más renombrado y el más premiado, que es David Muñoz, que lo que hace es una fusión sí. de cocinas. Sí, ¿Has sí. estado en diversos? He estado. Bueno, he estado en el de Serrano, del Corte Inglés. Sí, ese no es diverso, ese es, bueno, es otro, pero que es del mismo, Sí, efectivamente, y sí, es sí. una fusión Sí, El de... he visto ADN, es una el mismo fusión. ADN. Sí, y bueno, y él está obsesionado con China y con todo el Oriente me extraña. y va durante mucho tiempo allí y trae ideas, trae platos, trae alimentos. O sea que es verdad que hay una fascinación en Occidente con respecto a la cocina oriental, que había estado relegada a un segundo lugar durante muchos años, Sí. mirando siempre a Francia, la cocina francesa, la cocina europea. Bueno, pues ahora resulta que lo oriental y en lo particular lo chino es ahí donde está el prestigio. Es curioso. Ahora sí veo que están, cuando voy a restaurantes españoles o occidentales en general, he visto esos ingredientes chinos que antes solamente estaban Claro. en restaurantes chinos, Claro. ¿no? Y además... Todas las cartas de los restaurantes bien españoles ahora ya tienen algún platito. No, y yo me acuerdo en Sanse, de pequeño, los sitios así como más punteros eran en los que encontrabas la salsa de soja. No lo había en un supermercado al uso. O sea, había que ir como... O sea, yo creo que ha tenido cierta presencia, pero en formatos como muy gourmet, ¿no? Y ahora, Sí. pues, lógicamente, ahora todo se extiende, las comunicaciones, la logística. Porque claro, al fin, antes, pues, una medusa para que llegase, por decir una tontería, llegas aquí, ahora pues llega en un plazo mucho más corto, ¿no? Claro. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego nos quedamos sin angulas, ¿no? En O sin Japón, jamón. Sin jamón, efectivamente. No va a Sí, ser sí. el jamón como No el sé- diésel. No sé si sabes, Lisa, que aquí en España existe un temor de que el día que a los chinos os guste el jamón serrano, nos vamos a quedar sin jamón serrano. Ya Bueno, se están ya. vendiendo este tipo de jamón en China, me temo. ¿Sí? Y hay pero de un momento les interés gusta, creciente. de momento les gusta el que tú y yo no tomamos. O sea, que se desgasten con ese. Lisa, con respecto al sector cosmético en China, que es algo también de lo que me gustaría que me hablaras. Y además es algo que en el imaginario popular está muy asociado. China y la Sí, cosmética ¿verdad? y todo esto parece que es algo muy tradicional en vuestra cultura. Cuéntanos. Sí, pues efectivamente ese sector está creciendo muchísimo en China. Por ejemplo, el año pasado creció a doble dígito, al 10%, Fíjate. y se espera que de aquí a los próximos 3 años haya un crecimiento anual de más del 9%. Entonces, claro, es un mercado muy interesante para las empresas españolas del sector y ahí hay interés también por consumidores chinos de conocer marcas nuevas, probar marcas diferentes, ¿no? De las que Tenemos actualmente hay en el muy mercado. buena materia prima, pues las algas que tenemos de mucha calidad, pues la tierra que tenemos, el aceite de oliva, en fin, todo ese espectro de materia prima que permite, bueno, pues crear productos de alto nivel y oye, pues que le tienen que llamar a Lisa para darle salida, claro. Es que... Vamos a seguir hablando de la cosmética, el potencial que el mercado cosmético tiene en China, pero vamos a seguir hablando después, Adrián. De la publicidad. 8:17, nos quedan 13 minutos para hablar sobre China, sobre su mercado, sobre las potencialidades del mercado. Estamos con Lisa Wang, que es la vicepresidenta de los Club de China en Madrid. Club de China en Madrid. Esto es un club privado, es un club que pertenece al Estado, una suerte de embajada comercial. ¿Qué es el Club de China en Madrid? Sí, es lo que llamamos China Club, ¿no? En España. Es un club privado con socios todos chinos y la idea del club es intercambiar conocimiento. Tenemos un perfil de personas que tienen educación superior, tienen idiomas, trabajan en diferentes sectores, en empresas tanto españolas como chinas o multinacionales aquí en España, y la intención es que hubiera intercambio
de conocimiento, que como somos un grupo integrado en la sociedad española, que también seamos portavoces de esa comunidad china que no todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Esto es verdad, Elisa, y al contrario que la inmigración hispanoamericana, argentina, ecuatoriana o incluso la europea, que tiende a integrarse, es verdad que a la inmigración china siempre se le ha recriminado su tendencia a juntarse entre ellos y a no integrarse en la sociedad. Entiendo que esto va precisamente para combatir esa tendencia, ¿no? Para abrirse al país. Correcto. Para que en España se vea también que hay grupos de colectivos chinos que sí que se abren, se integran y que además favorecen ese intercambio entre sectores de comercio, cultura de ambos países. Porque no sabes cómo son, ¿eh? O sea, yo tuve la suerte que Elisa me invitó a una gala anual que organizamos. Sí, fantástica. Y te vienen en fila con la tarjeta. O sea, lo nunca visto. O sea, lo ideal para el networking. Claro. Porque normalmente con el networking estás como con tu vino, a ver si conoces a alguien de vista, pero no sabes qué hacer, mirando el móvil y te viene, hola, ¿qué tal? Y yo soy tal, pum, esta es la tarjeta. La tuya, oye, pues no tengo y tal, se me han acabado porque es que se te acaban, da igual las que lleves. Pues para ellos creo que es una ofensa casi, ¿no? El que no haya un intercambio de tarjetas. No hay problema ya porque ahora con WeChat se escanea el QR. Claro, es que están muy avanzados. Y con eso es que ya en China mucha gente no usa tarjetas. Pero que tú vas a cualquier tipo de evento Ni de los que dinero en organiza... efectivo. Claro, es que de los que organiza Lisa y sales con un taco de tarjetas así si no tienes WeChat, ¿vale? No, es impresionante. O sea, en ese sentido son muy dinámicos y muy proactivos a esa socialización y a ese intercambio y te preguntan. O sea, no es que te tiren una tarjeta y ya está. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy tal... O sea, sales con una ficha técnica muy depurada, muy definida y muy bien. Con muchos deberes para el día siguiente, vamos. Lisa, con respecto al sector cosmético, dices que hay grandes oportunidades para las marcas de cosmética españolas, que las tenemos y grandes, porque el sector se prevé que crezca mucho, dices. Sí, como comentaba, el sector creció a doble dígito. Se espera que en los próximos años siga creciendo a un ritmo de más del 9% anual. Es una barbaridad, Y esas son cifras que en Europa ya no lo hacen. Estamos hablando de que el perfil de consumidores, en este caso sobre todo mujeres que viven en ciudades, que tienen pues más de 20 años, estamos hablando de una población joven que cada vez, o sea, de clase media, y esa población estamos hablando de los que eran 22 millones en 2005 a 100 millones en 2010. Es que es una bestialidad. Y estamos hablando de que se estima que llegue a 400 millones en 2020. ¿2020 qué es pasado mañana? Es que es pasado mañana. Es que como para montar una fiesta de 200 cumpleaños. millones, es decir, media Europa. Claro, es que eso es lo que... Entonces, estamos hablando de un potencial que en ese sector en concreto que está subiendo mucho. Me interesa, hemos hablado ya del asunto, pero me gustaría volver al aspecto turístico, que es lo que más me interesa, porque sé, Lisa, que estás intercediendo de alguna manera para que Madrid, capital y su región, resulten atractivos a ojos de los turistas chinos, ¿no es así? ¿Estás intentando operar en ese sentido? Sí, bueno, nuestra consultora lo que está haciendo es ayudar a Madrid Convention Bureau, que es la entidad, el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, a preparar una guía de turismo emisor chino para valorar el potencial del turismo emisor chino hacia España y en concreto hacia Madrid, y para ver si es interesante que Madrid se posicione como destino de turismo de reuniones y de encuentros profesionales. Congresos. Eso es. Sí, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Claro, es que tiene capacidad para alojar, fíjate, IFEMA lo que es, una de las ferias internacionales más importantes, ¿no? En algunos ámbitos, sí. Y en ese sentido, sobre todo, como Madrid tiene tantas... Bueno, es la ciudad, es la capital de España que tiene más conexiones directas con China, porque para ese turismo
de reuniones, es importante la conexión directa, ¿no? Claro. Entonces, ya se operan pues 6 o 7 líneas directas con China, con diferentes ciudades, ya no solamente Shanghai y Beijing, sino también Shenzhen, que está más cerca de Hong Kong, hacia el sur, y también Hangzhou. Entonces, estamos hablando ya de diferentes ciudades que tienen conexión directa con Madrid, y Madrid es como la puerta de entrada a lo español, a lo auténtico español, cultural, historia, gastronomía, y es Sí, es también la la puerta convergencia. de entrada para otros destinos españoles que se pueden llegar pues o en coche o en el AVE, etcétera, ¿no? Decías que Madrid es, de alguna manera, la puerta de entrada a la identidad de España. Entiendo que también para vosotros Madrid y España en general debe ser la puerta de entrada a toda América, ¿no? Es decir, no es lo mismo. España tiene un potencial doble por sí misma y porque además puede actuar de embajadora con respecto a 22 países de habla hispana que hay desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego. Es decir, que tenemos un doble atractivo para vosotros, ¿no? Sí, correcto. Además, yo creo que hay empresas grandes españolas que están muy presentes en esos mercados, y cuando una empresa china entra en una alianza estratégica con esa empresa española, que al mismo tiempo tiene negocios en Latinoamérica, estamos hablando de que hay sinergias, no solamente China y España, sino China, España y Latinoamérica. No, la pegada es triple. Sí, no, desde luego. Claro. Bueno, es tremendo, es que no somos capaces de darle magnitud a esto, es espectacular. Con respecto, es un país obviamente muy grande, no en extensión es gigantesco, pero aún hay, creo, incluso un país más grande que es Rusia, pero en cuanto a su populosidad es el más grande del mundo, 1.300 millones de personas, nos decía Lisa. ¿Hasta qué punto está sabiendo rentabilizar el país la prosperidad económica? Es decir, ¿cuántos chinos han salido de la pobreza? ¿Empieza a haber clase media? ¿Cómo está el país desde un punto de vista económico? Sí, yo desde el punto de vista económico y de ayudar a la clase media a que sea una clase cada vez más numerosa, en estos últimos 30 años de crecimiento continuo de China sí que se han llegado a cifras muy positivas. Por ejemplo, la clase media. Actualmente contamos con 300 millones de personas chinas de clase media, ¿vale? Y se espera que en los próximos 5 o 8 años, no sabemos exactamente cuántos, lleguen a ser 600 millones. De clase media. Claro. Es decir, casi la mitad del país, una clase media ya. Eso es. Se va a disparar el consumo. Claro, y por ejemplo, cada año hay 20 millones de personas de zona rural que va a ciudades, a zona urbana. Entonces, en ese sentido, cuanta más gente hay de la clase media, más gente está saliendo de la pobreza. Claro. Y en ese sentido yo creo que sí que se ha hecho un buen trabajo y estamos todavía en fase de crecimiento de más del 6,5% anual. Y bueno, en ese sentido creo que es positivo. 6,5% anual de crecimiento. Esas son cifras que en Europa se vieron, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca más se han vuelto a ver. Pero es que ese 6,5% de crecimiento del PIB, que el PIB ya de China es gigantesco, ¿es el primero o el segundo del planeta? Bueno, es el primero en número absoluto. Por supuesto, en renta per cápita hay mucho No, pero en números absolutos es ya mayor que el estadounidense. Ese 6,5%, que a nosotros nos parece, ya digo, una cifra descomunal, fue, hace no tanto, cifras de 2 dígitos. Un 10, un 11, un 12%, ¿no? Hace, no sé, 7, 8 años. Bueno, no, hace menos. ¿Hace menos? Sí. Y es verdad que se intentó ralentizar un poco ese crecimiento. ¿Deliberadamente? Claro, porque... Es que no, hay que dosificar el acelerador. Claro, Claro. que no siempre se está preparado. A ver, pero ¿por qué, Elisa? ¿Por qué? Es verdad que cuando se dosifica, como dice Adrián, cuando ya baja del 7 o el 8%, empieza la gente a sentir esas preocupaciones, ¿no? De que, oye, China está ralentizando su crecimiento. La idea es controlar ese crecimiento económico para que sea más sostenible.
porque China tenía el modelo de exportación, el modelo de inversión extranjera, y la idea es que ese modelo económico de crecimiento pase a ser el modelo de consumo interno. Esa es la clave. Que es el modelo que se quiere fomentar ahora, ¿no? Modelo europeo y norteamericano. O sea, ya los chinos ya están aspirando a ese modelo. Bueno, pues mil gracias, Lisa. Yo creo que ha sido muy interesante. Creo, de hecho... Vendrá más veces. Me encantaría que viniera más veces porque, bajo mi punto... Esto está mal que yo lo diga, pero creo que es la invitada más interesante de todos cuantos has traído. Gracias. Hombre, en términos de noticias positivas para el tejido económico español, sin duda. Eso desde luego, por el potencial gigantesco que tiene China. Lisa Wang, ha sido un placer. Mil gracias. Gracias. Adrián Arzuaga, nos vemos. Placer. Mil gracias y gracias por traerme estos invitados tan interesantes. Y más que vendrán. En este caso, invitadas. Informativo de Intereconomía. Ustedes y yo nos vemos mañana.